Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli y mi querido amigo Eli Feinstein está con nosotros remotamente vía Skype, ¿no es cierto, Eli? Así es, Alberto. Aquí estamos. Qué bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues yo bastante bien, una vez más guardado, Otra vez. cuidándome, pero bien en general. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, hay la gente ha estado preguntando, hoy ha sido un día muy activo de preguntas para Eli Feinstein. Eli, pero primero, mira, no le he dado la vuelta a las preguntas todavía, así es que no sé si te lo están preguntando directamente, pero como yo estoy teniendo control del micrófono, yo te voy Ajá, a preguntar a ti. perfecto. Pareciera, como dicen en México, pareciera que te chamaquearon. Hubo, A ver, expliquemos en español, Tico, qué quiere decir eso. chamaquearon. Chamaco es un niño en México. Entonces, cuando te chamaquean es que te hicieron, te trataron como niño, te hicieron una inocentada. Te Eh, agarraron de maje. Te agarraron de maje, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Se dieron fake news? ¿Serían fake news las que se dieron? ¿Te trató mal la prensa, Eli? ¿Qué pasó? No, no, a ver, yo no me quejo de la prensa porque cada uno es responsable de sus palabras y de sus acciones. Eh, pero se hizo todo digamos, un escandalito, digamos, de que yo anuncié mi candidatura, cuando lo que en realidad sucedió fue que en una entrevista con Carlos Villalobos en el programa de La Lupa, pues él primero me preguntó que si yo iba a ser candidato en el 2022. Le dije, Carlos, este no es momento para estar haciendo ese tipo de anuncios. El país está atravesando, el país y el mundo están atravesando una situación muy complicada y falta mucho tiempo para las elecciones. Así que por ahora, de eso no, ¿verdad? Seguimos en la conversación. Él me preguntó si a mi partido, que es el Partido Liberal Progresista, le interesaría hacer una coalición, a lo cual le dije que sí, si se dan las condiciones adecuadas. Me preguntó si me interesaría ser el candidato de la coalición. Le dije que me parecía imprudente hablar de eso cuando ni siquiera existe la coalición, ¿verdad? Si yo me pongo a ofrecerme de candidato, de prácticamente condiciono esa coalición y podría dar el traste con cualquier posibilidad. Y finalmente Carlos, como periodista acucioso que es, me pregunta, bueno, ¿y si no se da la coalición, su partido participaría en las elecciones del 2022? A lo cual le dije que por supuesto que sí, que los partidos se crean para participar, no para ser espectadores. Me preguntó si a mí me interesaría liderar esa campaña en el 2022 y le dije que sí, que por supuesto que sí, ¿verdad? Este, a partir de ahí, el Sí. asunto lo recogió la República hizo un titular de primera plana diciendo que yo había confirmado mi candidatura. Me entrevistó en Matices Randall Rivera, Matices de Radio Monumental, Randall Rivera. Me hizo la misma pregunta, le dije exactamente lo mismo, le dije, mire, yo no anuncié mi candidatura. Lo que pasa es que si a mí me preguntan que si tengo aspiraciones, no tengo por qué negarlo, ¿verdad? Me parece digo, aquí en Costa Rica estamos acostumbrados a que los políticos niegan todo. Cuando les preguntan, ¿usted va a aspirar en el 2022? Y la respuesta es no, 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 no me interesa, ¿verdad? Y después, 6 meses, un año después, anuncian su candidatura y si les preguntan qué pasó, que por qué cambió, la respuesta que dan es porque el pueblo me lo pidió o porque las bases del partido me llamaron y me lo pidieron. Y es mentira, ¿verdad? Uno desea o no desea participar, ¿verdad? Entonces, eh, para mí no debería de ser noticia, pero bueno, ciertamente el que abrió la bocota y dijo, de ahí sí, a mí en el 2022 sí me interesa, eh, pero sí, o sea, a Pero, mí me interesa aclarar, sí, claro que tengo aspiraciones, pero no estoy lanzando una campaña, no estoy en campaña. Me parece que es el peor momento posible para anunciar una campaña política cuando el país está inmerso en medio de una pandemia
y una crisis económica de una magnitud sin precedentes, ¿verdad? Pero insisto, yo creo, Alberto, y tú puedes dar fe de eso, que si por algo me ha conocido a mí la gente es por decir las cosas sin rodeos, por no andar dorando la píldora. Claro. Y entonces, insisto, si a mí me preguntan que si tengo intenciones en el 2022, la respuesta es sí, pero insisto, Pero, entre eso y haber lanzado una campaña o haber anunciado formalmente una candidatura, para mí hay una distancia enorme. que eso fue lo que dijeron los titulares. Eso es lo que dijeron los titulares, en efecto, Exacto, ¿verdad? así es. Y, y- y además de que me pone en una situación complicada, porque no voy a salir a negarlo, ¿verdad? ¿Por qué voy a negar? A ver, si yo mismo dije, sí tengo intenciones, pero no lancé la campaña, no estoy en Claro, campaña, mi claro. partido no está haciendo campaña, Eh, estamos concentrados ahora en otras cosas y la enorme mayoría del pueblo costarricense está concentrado en la pandemia, en la situación económica, y creo que también la gente es testigo que el Partido Liberal Progresista y yo mismo hemos sido muy propositivos, hemos estado constantemente haciendo publicaciones, escribiendo en los periódicos, aquí mismo en tu programa, Alberto, he hecho propuestas que por supuesto el gobierno ni escucha, ¿verdad? Pero la intención de hacer las propuestas es que las personas que tienen poder de decisión las tomen, las adopten, o por lo menos tomen algunas de ellas y las adopten, ¿verdad? Eh, eh, y en eso es en lo que estamos, ¿verdad? Y hay que decir también que, según recuerdo, yo puedo estar equivocado, pero creo recordar que, vaya, aquí aplica el dicho ese de que del plato a la boca se cae la sopa, porque ya alguna vez tú en el pasado habías dicho más o menos lo mismo, que tenías intenciones de todo, y algo pasó que se descarriló. Tuviste que cambiar de planes, ¿no? En efecto, aprendí que uno propone y Dios dispone. Hace Exactamente. 3 años eh, ni siquiera había hecho el anuncio público, pero estaba trabajando para organizar una candidatura y en eso me diagnosticaron un cáncer. Exacto. Y aunque yo todavía no había hecho el anuncio público, pues ya era algo que se comentaba porque sí estaba teniendo actividades y visitas y giras y todo lo demás, ¿verdad? O sea, hacía como pato y caminaba como pato y tenía plumas de pato, nada más que no había hecho cuac todavía, ¿verdad? Eh, y me diagnosticaron el cáncer y entonces el anuncio que tuve que hacer fue, eh, iba a ser candidato, pero me retiro porque ahora tengo una lucha distinta que dar, ¿verdad? Exactamente. Eh, así que, Exactamente. pues sí, uno propone, Dios dispone. De Es momento la propuesta de uno es, en el 2022 lo haremos, pero falta mucho tiempo. totalmente. Bien, Oscar Picado te pide que te refieras, y me parece muy buen tema, que te refieras al cierre, a la cancelación de cuentas de tarjetas de crédito unilateralmente por parte de, al menos por un banco, no sé si varios bancos, supongo que son más, ahora a raíz de que les pusieron límites a lo que pueden cobrar de tasas de interés. Miles de cuentavientes de tarjeta de crédito vieron sus cuentas cerradas o que las van a cerrar a partir de esto. Sí, a ver, no fue solo un banco. Exacto. Eh, el banco BAC tal vez es el más notorio porque en materia de tarjetas de crédito creo que es el principal emisor del país. Y entonces cuando el banco BAC hace un anuncio es el que afecta a más gente, ¿verdad? Eh, la Caja de Ande, que es un banco que formalmente no se llama banco, pero que pertenece al sindicato de, de, de la ANDE, ¿verdad? Que es la Asociación Nacional de Educadores, eh, también anunció que van a dejar de otorgar créditos, en este caso no tarjetas de crédito. Es que la regulación de la usura afecta o tiene dos tasas diferentes, una para el crédito normal y otra para los microcréditos, ¿verdad? Entonces, ellos anuncian que van a dejar de otorgar crédito a personas con salarios líquidos menores al salario mínimo, porque hay muchas personas en el sector, sobre todo en el sector público, que están tan comprometidos en deudas que lo que les llega líquido es menos que el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, la Caja de Ande hizo ese anuncio, el Banco Scotiabank y el Banco Promérica también anunciaron
que estaban revisando sus carteras de clientes y que todavía no estaban cancelando cuentas, pero que iban a tener que hacer los ajustes. ¿Qué tengo que decir al respecto? Que esto era perfectamente previsible. Era tan previsible que muchos economistas lo advertimos en diferentes programas, en radio, en televisión, en artículos, en periódicos, etcétera. Lo advertimos a diputados y aún así, porque esto es lo que pasa siempre que se pone un precio tope, un precio regulado, precio tope, lo que sucede es que se provocan dislocaciones en la oferta, ¿verdad? O dislocaciones entre la oferta y la demanda. Y entonces lo que está sucediendo es producto claramente de la ley que se aprobó. Cuando uno no entiende, o no yo, ¿verdad? Cuando un diputado legisla una materia que no entiende, y no entiende que en el caso de las tasas de interés reflejan varias cosas. Una de ellas es el costo de captación del dinero para los bancos. Pero otra muy importante que reflejan las tasas de interés es el nivel de riesgo del cliente. A mayor riesgo, mayor es la tasa de interés. Por eso las tarjetas de créditos tienen siempre tasas de interés más altas que los créditos normales. ¿Por qué? Crédito normal, uno va al banco, el banco estudia el caso de uno y determina si sí o si no. En la tarjeta de crédito le hacen un estudio a uno cuando a uno le entregan la tarjeta de crédito. Pueden pasar muchos años, uno puede comportarse muy bien y de pronto un día uno se vuelve loco y se va y en un fin de semana le metió a la tarjeta de crédito un menaje nuevo para toda la casa, refrigerador, cocina, aire acondicionado, pantalla plana, cama, dormitorio, sala, comedor, todo, y no tiene cómo pagar eso, ¿verdad? Entonces, es andar con una tarjeta en la mano, es tener una preautorización de gastar que implica un cierto nivel de riesgo para el banco, por eso tienen tasas de interés más altas. Y entonces, insisto, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo, por ejemplo, ahora la ministra de Planificación salió a decir que están muy preocupados porque esto va a provocar que mucha gente vaya a buscar financiamiento en lo que llaman los créditos gota a gota, que son básicamente los narcos y otros malandros que hacen préstamos pequeñitos, pero si uno no paga, paga con la vida, ¿verdad? Entonces, ahora el gobierno que promovió la aprobación de esa ley está preocupado por los efectos de la ley que promovió. Si estaban preocupados, no hubieran promovido la ley, ¿verdad? Y quiero amarrar esto con, no sé quién hizo la pregunta, pero antes de entrar al programa me fijé, ¿cómo se llama? Me fijé en las preguntas que habían entrado y alguien me pregunta mi opinión sobre ahora un nuevo proyecto de ley para regular los precios de las medicinas. Orfilia Delgado Mora, sí. Ah, ok, fue Orfilia. Saludos a Orfilia por ahí. Y bueno, es exactamente la misma situación. Tenemos un problema. Hay que reconocer que sí, en Costa Rica las tasas de interés son excesivamente altas. Y también hay que reconocer que en Costa Rica las medicinas son desvergonzadamente caras. Ok, yo no niego esos dos problemas. Pero en ambos casos tenemos una situación donde hay mercados que no son competitivos, que no es lo mismo que decir que no hay competencia. Existe la competencia, pero no es una competencia efectiva. Entonces, eso hace que los mercados no sean competitivos. Y entonces, en el caso de las medicinas, es un tema muy complejo porque participan actores de muchos niveles diferentes, desde el laboratorio, que en el 95% de los casos son laboratorios extranjeros que fabrican en otros países y mandan la medicina para acá, y tienen políticas de precios si me permiten la palabra, Alberto, tienen políticas de precios muy cabronas. Los laboratorios mandan la misma medicina a Nicaragua a un precio porque saben que el nicaragüense tiene un poder adquisitivo inferior y esa medicina la mandan a Costa Rica a un precio mucho mayor, ¿verdad? Y después el otro problema que tenemos aquí en Costa Rica es las representaciones exclusivas. Los importadores, distribuidores,
que obtienen derechos exclusivos de representación de una marca y entonces se convierten en monopolios de esa marca en el país, ¿verdad? Y el otro problema que tenemos aquí en Costa Rica es que existe una altísima concentración precisamente en ese segmento, en la importación, distribución al por mayor de las medicinas, ¿verdad? Entonces, tenemos elementos que le restan competitividad al mercado y lo que tenemos que hacer es desregular y regular para promover la competencia en vez de poner precios tope, porque los precios tope lo que van a provocar es mercado negro, van a provocar dislocaciones entre la oferta y la demanda, van a provocar que algunas medicinas ya no se puedan conseguir en el país. O sea, esto es montarse sobre una estupidez que se está demostrando que no funcionó, que es la de las tasas de interés, y utilizar el mismo concepto para ahora querer supuestamente resolver el problema de las medicinas con una estupidez similar. Claro. Me gustaría que abordaras un poquito más el caso de los bancos, Eli, porque me parece que no está quedando claro. Por ejemplo, Mauricio Montero Pérez te pregunta, entonces, ¿estás de acuerdo con las tasas de interés abusivas de estos bancos? Te hago esta pregunta que te hace Esteban, que Mauricio Montero Pérez, Mauricio. Mauricio Montero Pérez, porque esta decisión o esta medida de los bancos de cancelar estas tarjetas de crédito suena como a berrinche, suena como a bofetada, ¿verdad? Ah, tú me haces esto, entonces yo te hago esto. A ver, Y en realidad, en teoría, por lo que tú trataste de explicar, hay razones de mercado y de negocio por las cuales se tuvieron que tomar estas medidas. eh, vamos a ver cómo respondo eso. Claramente dije, Costa Rica tiene un problema porque las tasas de interés son excesivamente altas. Reconozco que hay un problema porque las tasas de interés son excesivamente altas. Pero ese problema tiene un origen. Y si uno aprueba una ley que no ataca esa causa, sino que ataca los síntomas, entonces eso es como que uno tenga un cáncer, un tumor en el cerebro, le duela mucho la cabeza y el doctor lo mande a uno a tomar aspirina para atacar el síntoma, que es el dolor de cabeza, en vez de atacar la causa. Entonces, a nadie debería sorprender que cuando las leyes interfieren en la lógica de los negocios hagan sus ajustes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema del mercado bancario? El problema es que tenemos, insisto, un mercado muy poco competitivo, que se refleja de dos maneras diferentes. En lo que es el crédito normal, ¿verdad? Crédito de vivienda, crédito para actividades productivas, etcétera. Hay tres bancos, que son los bancos públicos, el Nacional, Costa Rica y el Popular, ¿verdad? Que son como elefantes en una cristalería. Son muy grandes, son muy ineficientes y esa ineficiencia se traduce en márgenes de intermediación muy altos. ¿Qué es el margen de intermediación? Es la diferencia entre lo que un banco le paga a un ahorrante y lo que un banco le cobra a un deudor. ¿Cómo consigue el banco plata para prestar? Bueno, recibe dinero del público, recibe ahorros del público. Entonces, si usted va a depositar plata al banco y le van a pagar un 3% anual, y después usted va a pedirle plata prestada al banco y le van a cobrar un 12% anual, bueno, digamos un 12% anual, hay un margen, eso es lo que se llama el margen de intermediación, hay un margen de 9 puntos porcentuales entre lo que el banco pagó por obtener el dinero y lo que el banco cobra por prestar ese dinero. Entonces, ese margen de intermediación en Costa Rica es excesivamente alto. Y eso es reflejo de la falta de competencia que hay en ese mercado, que a pesar de que es un mercado que está abierto desde hace 30 años o más, no más, bueno, por ahí, 35 años que está abierto el mercado bancario a la competencia, es una competencia muy poco efectiva. ¿Por qué? Porque los bancos privados ven que hay un margen de intermediación muy alto, muy atractivo, y en vez de retar a los bancos dominantes, a los operadores, ¿cómo se llama? Ahora se me fue la palabra. Dominantes. En vez de retarlos con tasas de interés más bajas, lo que hacen es ser más eficientes y aprovecharse de ese margen de intermediación
para obtener ganancias fabulosas, ¿verdad? Entonces, si no resolvemos el problema de falta de competencia en ese mercado, no vamos a tener mejores tasas de interés. En el mercado de las tarjetas de crédito, curiosamente, el que tiene el poder monopólico es el Banco San José. Es por mucho el principal emisor de tarjetas de crédito. El Banco Nacional, que es un emisor importante de tarjetas de plásticos, el Banco Nacional, su principal negocio está en la tarjeta de débito. No retan al Banco San José en crédito, en buena medida porque para otorgar crédito por vía de tarjeta de crédito hay que ser muy ágil en el cobro y los bancos públicos son cualquier cosa menos ágiles, ¿verdad? Entonces el Banco San José, que se ha especializado en ese nicho, tiene poderes cuasimonopólicos en ese mercado. Y mientras no se tomen medidas para fomentar una mayor competencia, no vamos a resolver el problema. El problema que tenemos ahora es que pusieron una tasa tope. A esa tasa tope no es atractivo o no es sano para un banco prestarle plata a clientes riesgosos. Al final de cuentas, el banco presta dinero que no es propio, el banco presta el dinero que capta del público. Entonces el banco tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si yo soy depositante de ese banco, si yo soy ahorrante en ese banco y yo veo que ese banco está prestando la plata a un nivel de riesgo muy alto y una tasa de interés muy baja, yo voy a retirar mi dinero de ese banco porque siento que mi dinero está en riesgo. Y si muchos clientes retiran el dinero del banco, lo que se llama una corrida bancaria, el banco perfectamente puede llegar a quebrar. Entonces, por eso los bancos tienen que tomar este tipo de medidas. Si los clientes son de alto riesgo y no se puede compensar el riesgo con una tasa de interés más alta, pues entonces el cliente va para afuera. Pero insisto, aquí el problema es un problema de falta de competencia que no se resuelve poniéndole un parche, sino que habría que atacar de fondo y esto implica cambiar la legislación y las regulaciones de toda la industria bancaria, que son, uno, muy engorrosas, dos, que crean distorsiones enormes. Hay unas distorsiones enormes en contra de los bancos públicos, que son parte de la explicación de la ineficiencia de esos bancos. Hay otras distorsiones que más bien atentan contra los bancos privados, ¿verdad? Que les cierran la posibilidad de entrar en ciertos negocios, etcétera. Entonces, todas esas reglas hay que emparejarlas. Todas esas reglas hay que simplificarlas para que haya mayor competencia y entonces podamos, sí, reducir las tasas de interés. Bien, 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 bien. 3 minutos para contestar a Ivonne Valdivieso, que te pregunta tu opinión sobre el tema de que el gobierno impulse una ley para que se reduzcan los alquileres de viviendas, obviamente por la situación. Si tú crees que esta es una medida acertada, sea sí o no su respuesta, por favor, si puedes explicar por qué. Ok. Vendría siendo exactamente lo mismo que acabamos de discutir. Sería ponerle, o sea, que el gobierno, que no es el dueño de los edificios de alquiler, le ponga un tope a los montos de los alquileres. Sería una medida que en teoría beneficiaría al inquilino, ¿verdad? Pero también hay que pensar en el propietario de la casa de alquiler o del propietario del local de alquiler, que no todos, de hecho hay mucho localito y mucha vivienda de alquiler, que son los ahorros de familias de toda la vida que deciden ponerlos en un bien inmueble para alquilar, ¿verdad? Entonces, si usted le pone un tope al alquiler de esos locales, afecta primero a quienes ofrecen eso. Segundo, ¿qué sucede? Lo que ha sucedido en Nueva York a lo largo de décadas con el tema de las rentas controladas que tienen en Nueva York. Ciertos edificios el gobierno los cataloga como edificios de renta controlada donde no se puede aumentar los alquileres, y estos son edificios que a lo largo de los años se han venido deteriorando, nadie invierte en ellos, se han vuelto decrépitos, y más bien lo que son es una fuente de problemas para la ciudad, una fuente de problemas para los propios inquilinos que viven ahí. O sea, no es la forma correcta de proceder. El gobierno no tiene por qué definir cuál es el precio del alquiler de un local. Ahora, yo le digo una cosa.
yo sé de primera mano de gente que tiene, ya sea locales o viviendas de alquiler, que han tenido que ajustarle a sus inquilinos lo que les cobran, porque entienden uno, bueno, si han tenido un buen inquilino y ese buen inquilino ahora se quedó sin ingresos, ya sea porque le cerraron el negocio o ya sea porque es un inquilino de vivienda que se quedó sin trabajo, pero ha sido un buen inquilino que siempre paga a tiempo y qué sé yo, cualquier persona hoy sabe que si no le acomoda el alquiler al inquilino, pierde al inquilino y el local o la casa se le queda desocupada por meses, si no años, porque estamos en una crisis muy severa, ¿verdad? Entonces, lo normal, lo natural es que esto se dé mediante una negociación entre inquilino y propietario, ¿verdad? Insisto, yo conozco de muchos casos donde los propietarios están, no digamos que de buen gusto o de buena gana, pero están haciendo esos ajustes porque de lo contrario, o sea, es mejor cobrar medio alquiler que no cobrar nada del todo, ¿verdad? Y no cobrar nada del todo, perder al inquilino y quedarse con el apartamento o el local desocupado durante un año o 6 meses o 3 años, porque a estas alturas nadie sabe cuánto va a durar esta situación. Claro. Eli Feinstein, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ti. A ti, Alberto, muchas gracias por primero la oportunidad de explicar esa situación que me preguntaste al principio. Buenas preguntas hoy, muy de temas económicos. Y muchas, hombre. En esta ocasión hubo muchísimas y la verdad que pues, se nos quedaron demasiados ahí en el Facebook. Bueno, qué lástima, pero Pero será en otra ocasión. el próximo martes la seguimos. Gracias, Eli Feinstein. Y bueno, muchas gracias, Eli. Gracias a ti, Alberto. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes que le enviaron las preguntas a Eli Feinstein. Se los agradecemos muchísimo. Y bueno, gracias que siempre son mucho más preguntas que el tiempo que tenemos para poderlas contestar. Gracias de nuevo. Próximo martes, pregúntenle al Eli. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.